¿Qué tal? Mucho gusto. Hoy les vamos a hablar sobre la propiedad bonitaria junto a mi compañero Juan Fernando Porras y yo me llamo José Pablo Tocón. Hoy estaremos tocando 4 puntos importantes sobre este tema. El primero es el funcionamiento, quién podía ser propietario, cómo se daba y algunos datos importantes. ¿Cómo funcionaba la propiedad bonitaria? La propiedad bonitaria es una figura del derecho romano que se da cuando una persona recibe una cosa, pero no cumple con todos los requisitos legales para convertirse en el dueño legal. Esto sucede a través de la traditio, que es simplemente la entrega de la cosa, es decir, alguien te da un bien como un terreno o un esclavo y tú lo recibes. Hasta ahí, pues todo parece normal. El problema es que en el derecho romano algunas cosas requerían formalidades especiales para transferir la propiedad legal. Entonces, aunque tú ya tengas las cosas en tus manos, legalmente todavía no eres el dueño. A esto se le llama no tener el dominium, que es la propiedad civil completa. Sin embargo, aquí es donde entra una figura muy importante, el pretor. El pretor era un magistrado que se encargaba de hacer justicia de una manera más flexible. Entonces, si tú actuaste de buena fe, es decir, creías que todo estaba bien hecho, el pretor te protegía, aunque no fueras el dueño legal, te trataba como si lo fueras en la práctica. Por eso, la propiedad bonitaria es como una especie de propiedad intermedia. No es completamente legal según la ley civil, pero sí está protegida por el sistema jurídico gracias a la intervención del pretor. Ahora les vamos a hablar de quiénes podían ser dueños. Pues en el derecho romano existían 2 tipos importantes de propiedad: el dueño legal, también llamado propietario civil, y el propietario bonitario. El dueño legal era aquella persona que adquiría un bien cumpliendo estrictamente con las formas establecidas por el derecho civil romano. Entre estas formas estaban la mancipatio y la ium iuris cessio, que eran factos formales y solemnes. Solo quien seguía estos procedimientos era reconocido plenamente como propietario ante la ley. Por otro lado, el propietario bonitario era quien recibía un bien sin cumplir con esas formalidades legales, aunque en teoría no era el dueño legal. El pretor, que era una autoridad judicial romana, lo protegía como si lo fuera. Esto significaba que podía poseer, usar y defender el bien frente a terceros. Lo más importante es que con el paso del tiempo, el propietario bonitario podía convertirse en el dueño legal mediante la usurpación, pero eso es tema que lo vamos a ver más adelante. Pero mientras el dueño civil tenía reconocimiento legal inmediato, el propietario bonitario tenía protección práctica y la posibilidad de llegar a ser el dueño legal con el tiempo. Ahora, ¿cómo se daba este tipo de propiedad? La propiedad bonitaria se originaba a través de una serie de pasos bastante claros. Primero existía un acuerdo entre dos personas, normalmente una compraventa. Por ejemplo, alguien decide vender un bien como un terreno o un esclavo. Segundo, se realiza la traditio, es decir, el vendedor entrega físicamente la cosa al comprador. En este punto, el comprador ya tiene el bien y empieza a usarlo como si fuera suyo. Tercero, ocurre un problema. No se cumplen las formalidades legales que exigía el derecho romano. Esto se conoce como un vicio de forma. Debido a esto, el comprador queda en una situación complicada, porque aunque tiene la cosa, legalmente no es el propietario. El verdadero dueño, según la ley civil, sigue siendo el vendedor. Aquí es donde interviene el pretor. Al ver que el comprador actúa de buena fe, decide protegerlo. Le da herramientas legales para defender su posesión y evitar que el dueño formal le quite la cosa injustamente. Y es justamente en este punto donde nace la propiedad bonitaria, cuando una persona no es el dueño legal, pero sí tiene la cosa y cuenta con la protección. Bueno, ahora como les había mencionado antes, les voy a mencionar sobre la usurpación en relación con la propiedad bonitaria, especialmente en el derecho romano, donde se distinguía entre propietario legal y propietario bonitario, como ya lo habíamos visto. Pues primero, en el caso de los bienes muebles, es decir, objetos que se pueden trasladar, el propietario bonitario podía convertirse en propietario legal después de un año de su disfrute. Esto ocurría siempre que hubiera tenido una posesión continua, pacífica y sin interrupciones. Al cumplirse ese plazo, la ley reconocía formalmente su derecho de propiedad. Por otro lado, en los bienes inmuebles, como terrenos o casas, el proceso era más largo. En este caso se requerían 2 años de posesión continua y pacífica para que el poseedor bonitario pudiera convertirse en propietario legal. Solo al finalizar ese periodo se le otorgaba el reconocimiento jurídico completo. Entonces, pues la usurpación permitía que una persona pasara de ser un simple poseedor a propietario legal, dependiendo del tipo de bien y del tiempo de posesión. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.